Buenas tardes, soy Gabriela Nechesni-Quisco, soy bioquímica, residente de segundo año de la residencia de Bioquímica Clínica de Posadas Misiones. En esta oportunidad les voy a estar hablando acerca de la fibrosis quística tras mi paso por el sector de bacteriología del Hospital Pediátrico Dr. Fernando Varela. En cuanto a la definición, podemos decir que la fibrosis quística es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva. Es decir, tanto la madre como el padre deben ser portadores del gen mutado de fibrosis quística. Para que exista, bueno, un 25% de probabilidad de que el niño nazca sano, un 25% de probabilidad de que el niño padezca fibrosis quística y un 50% de que los niños sean sanos pero sean portadores de este gen mutado. Es una enfermedad crónica degenerativa que afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo. En cuanto a los síntomas un poco más generales, tenemos el sabor salado de la piel, el bajo peso al nacer, los frecuentes problemas respiratorios y los problemas digestivos. Un poco más específicamente en los recién nacidos, bueno, encontramos un retraso en el crecimiento, la ausencia de deposiciones durante las primeras 24 a 48 horas de vida, el sudor salado y la incapacidad para aumentar de peso normalmente durante la niñez. En cuanto a la función intestinal, el dolor abdominal por estreñimiento grave, aumento de gases, meteorismo y distensión abdominal, las náuseas e inapetencias, las heces pálidas de olor fétido y la pérdida de peso. En cuanto a los pulmones y los senos paranasales, tenemos a la tos o aumento de la mucosidad en los senos paranasales o los pulmones, fatiga, congestión nasal, los episodios recurrentes de neumonía. Estos son los síntomas característicos, principales, motivo de consulta. Luego dolor o presión sinusual causados por infección o pólipos. Y en el adulto, uno de los órganos afectados es el aparato reproductor. Bueno, en los hombres podría ser causa de esterilidad, inflamación repetitiva del páncreas, una pancreatitis, los síntomas respiratorios y los dedos mal formados, en palillo de tambor. La causa, bueno, hay una mutación en el gen que codifica para la proteína CFTR, que es un canal transmembrana regulador de la fibrosis quística. Este canal de cloro, bueno, se encuentra en las células epiteliales. Actualmente se sabe que hay más de 1600 mutaciones de este gen que codifica para esta proteína, pero se sabe que en un 70-75% el gen mutado más frecuente de los pacientes con fibrosis quística es el delta F508, que lleva a una delección de la fenilalanina en la posición 508 de esta proteína CFTR. Entonces, una vez que ocurre esta mutación, los iones cloros no pueden salir, hay un desequilibrio hidroelectrolítico tanto a nivel del interior de la célula como en el exterior de la célula, y lo que ocurre es una secreción viscosa, por ende se obstruye el conducto. Este conducto obstruido lo que me lleva es a infecciones, por ejemplo, en el tracto respiratorio. Los microorganismos patógenos que colonizan frecuentemente este tracto respiratorio, tenemos tres más frecuentes, que son el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa y la Burkholderia cepacia. Para el diagnóstico, bueno, tenemos la historia clínica familiar, los síntomas y signos, la pesquisa neonatal positiva. Como bien sabemos, a todos los recién nacidos tienen derecho, es obligatorio y gratuito hacerle el screening neonatal, en donde se le realiza, bueno, una de las determinaciones es la tirosina inmunoreactiva,
que en el caso de fibrosis quística debe dar positivo. Una vez que tenemos esta pesquisa neonatal positiva, se le realiza la prueba de cloruros en sudor, que es el test del sudor, sí que es una prueba que cuantifica la concentración de cloruros en sudor y dependiendo de la concentración, por ejemplo, si tenemos menor o igual a 29 milimol por litro, estamos frente a una fibrosis quística improbable. Si es intermedio y estamos entre 30 y 59 milimol por litro, lo que se le realiza son los análisis genéticos y también los test fisiológicos, como por ejemplo la prueba de la diferencia de potencial nasal. Si a su vez estamos, si es mayor o igual a 60 milimol por litro, podemos decir que estamos frente a una fibrosis quística y con los otros test se confirma el diagnóstico. Bueno, en laboratorio de bacteriología, las muestras que podemos encontrar frente a una sospecha de fibrosis quística es esputo, el lavado bronquial alveolar, aspirado nasofaringeo, secreción bronquial, exudado de fauces y el aspirado traqueal. Entre ellos, el que mayormente se espera y el que es recomendado en este caso es el esputo. La siembra y aislamiento. Para todas las muestras respiratorias se siembran en estos medios de cultivo. Tenemos el agar sangre, que es un medio enriquecido diferencial, el medio selectivo de Burkholderia cepacia, el CLD, que es un medio de cultivo diferencial en donde podemos diferenciar las colonias que fermentan lactosa y las que no fermentan, y el manitol salado, que es un medio selectivo diferencial, es decir, las bacterias que van a fermentar el manitol. Todos estos se colocan en estufa por 24 a 72 horas, ¿sí? Y el agar sangre, bueno, se coloca en una lata con vela, con un algodón humedecido para darle las características de humedad y del 5 al 10% del dióxido de carbono que este agar sangre requiere para el crecimiento de las bacterias. ¿Cuándo informamos y cómo seguimos? Como les dije, los 3 microorganismos patógenos más frecuentes son Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y la Burkholderia cepacia, que cuando crecen en el medio de cultivo siempre se informan, ¿sí? Se identifican y se realiza la prueba de sensibilidad. El Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae solamente se informan si tenemos predominantemente. Al Streptococcus pneumoniae se le realiza pruebas de sensibilidad a la penicilina y bueno, y al Haemophilus influenzae se le puede realizar una beta-lactamasa. También las enterobacterias solamente si predominan se informan y se le identifica y se le realiza pruebas de sensibilidad. Y las micobacterias de rápido crecimiento y los hongos se informan siempre. A ellos sí se le identifican a nivel de especie, ¿sí? Entonces tenemos, lo que informamos siempre son Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, las micobacterias y los hongos. Bueno, entonces nosotros si vemos en el GRAM, en la tensión de GRAM, observamos pocos GRAM positivos que están agrupados en racimos irregulares. En el agar sangre tuvimos un crecimiento, tomamos una colonia y tipificamos y tenemos en el TCI si observamos que es ácido-ácido, sin producción de sulfuro y sin movimiento, la coagulasa positiva y el manitol positivo. Con todas estas pruebas podemos decir que estamos frente al Staphylococcus aureus, que es el microorganismo patógeno más frecuente en fibrosis quística. Este microorganismo está ampliamente distribuida por el mundo, forma parte de la microbiota normal y produce una amplia gama de enfermedades, como infección de la piel, hasta una artritis, sepsis, distrés respiratorio.
y es causante de las infecciones nosocomiales. En esta bacteria es muy importante tener en cuenta la resistencia a meticilina que está presente. Es por ello, una vez que nosotros llegamos a identificar, nosotros realizamos la prueba de sensibilidad y para informar debemos informar si es sensible o resistente, es decir, si es SAM-S o SAM-R para que el tratamiento sea efectivo. Bueno, si en el otro caso encontramos en la tensión gram bacilos gram negativos agrupados en parejas de cadenas cortas o aisladas, como podemos observar en la figura, el TCI alcalino y sin cambio, el ORI, que es un medio cromogénico que cambia de color, podemos observar el verdecito limón, que es característico de las pseudomonas, y además observamos los antibiogramas que también se pueden ver en la figura, este color característico. Con todas estas pruebas estamos en presencia de la pseudomona aeruginosa. Bueno, para comentarles un poquito de esta bacteria, es un patógeno predominante al finalizar la primera década de vida. La prevalencia de infección va a variar con la edad. Inicialmente dice que puede ser intermitente e involucra varias cepas, pero luego al ir siendo crónica esta infección, va a haber solamente una única cepa que va a predominar, ¿sí? Y es muy importante este progresivo deterioro de la función pulmonar y disminución de la supervivencia que la pseudomonas ocasiona. Es muy importante en esta bacteria recordar que si se los trata en una primoinfección, se los puede erradicar. Por eso es muy importante llegar a identificarlo lo más rápido posible. Y en cuanto al tercer microorganismo patógeno, que no es tan frecuente, estamos frente a la Burkholderia cepacia. En la tensión gram son bacilos rectos, gram negativos. Las pruebas bioquímicas recomendadas para su tipificación, bueno, en el TCI observamos que sin cambio, la oxidasa y movilidad positiva, y dentro de las descarboxilasas podemos tener a la arginina, que da negativa, y la lisina positiva, y la DNasa negativa. Y crece tanto en el agar McConkey como en el agar selectivo para Burkholderia cepacia. Los antibióticos que se prueban en este caso son la ceftazidima, el meropenem, mirociclina y TMS por lo general. La Burkholderia cepacia, la importancia radica en que es una bacteria multiresistente, es resistente a varias drogas. Es un patógeno que también está asociado a infecciones hospitalarias. Un poco de historia: en 1950 se identificó la primera especie en cebollas que estaban en descomposición. Luego, en 1972, se dijo que era patógeno oportunista en humanos, y hasta 1992 estaba incluido dentro del género Pseudomonas sp. Pero luego, por la diferencia tanto fenotípica como genotípicamente, se lo separó de este grupo. Las conclusiones. Tenemos que el Staphylococcus aureus es un frecuente colonizador de las narinas anteriores y representa un importante reservorio. Las pseudomonas aeruginosas provocan un deterioro de la función pulmonar y es necesario establecer medidas que eviten la colonización inicial y que faciliten su detección lo más antes posible tras la primocolonización, momento en el cual la terapia antibiótica puede ser erradicada. Y en cuanto a la Burkholderia cepacia, se demostró ser menos prevalente que la producida por otros gérmenes, pero debido a su mayor transmisibilidad, virulencia y su marcada resistencia a los antibióticos,
se hace necesario su diagnóstico microbiológico rápido y eficaz. Un caso clínico del hospital pediátrico, la paciente, bueno, actualmente tiene 6 añitos, es de sexo femenino, sus antecedentes es un recién nacido a término, su peso al nacer de 2,600 gramos. El motivo de consulta del antecedente de la enfermedad actual fue el descenso marcado de peso a la semana de vida. Se le realizó varias pruebas y a los 45 días de vida consulta en el hospital de Garrahan por presentar la falta de progresión del aumento de peso. Entonces, en el Garrahan, el programa de pesquisa neonatal para la fibrosis quística, tiene este algoritmo diagnóstico. La tirosina inmunoreactiva positiva, es decir, mayor a 60 nanogramos por mililitros, se va a repetir luego, antes de los 25 días de vida. Si da nuevamente positiva, se le realiza el test del sudor, y si el test del sudor da positivo, se le realiza este estudio genético molecular, ¿sí? Por lo tanto, en esta paciente se le da el diagnóstico de la fibrosis quística a los 2 meses de vida por presentar tanto la tripsina inmunoreactiva patológica 2 veces, el test del sudor 2 veces positivo, siendo mayor a 60 miliequivalente por litro, y también se observó la mutación delta F508. En el cultivo de las secreciones, posteriormente, se le aisló el Staphylococcus aureus meticilino sensible, que es resistente a eritromicina y clindamicina en esta paciente, la pseudomonas aeruginosa sensible a ceftazidime y amicacina. Es decir, se aislaron 2 microorganismos patógenos. Nuevamente, el 1 de marzo del 2021, el motivo de consulta, que esto es más actualmente, fue por disnea con la actividad física, un menor apetito en los últimos días, tos seca por momentos y un aumento de la secreción respiratoria. Entonces, en el laboratorio de bacteriología llega el esputo. Se realiza una observación microscópica directa dando leucocitos 1 a 10 por campos, una flora mixta se puede observar compuesta por bacilos gram negativos y cocos gram positivos en diplos y en tetradas, y en el cultivo de 24 y 48 horas el desarrollo de la flora mixta con predominio de Staphylococcus spp. Luego, al realizarle la tipificación, se llega a que es el SAMS y se realiza el antibiograma, ¿sí? Siguiendo su resistencia con la eritromicina. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver cómo es importante tanto el laboratorio a nivel clínico para hacer el diagnóstico de la enfermedad y también el laboratorio microbiológico para identificar y realizar la prueba de sensibilidad pertinente a estos microorganismos patógenos que van a colonizar el tracto respiratorio. Y en este caso, por ejemplo, podemos observar cómo, primeramente, la paciente presentaba tanto SAM-S como pseudomonas aeruginosa, y se trató rápido a esta paciente, y luego ya en el 2021 solamente se pudo identificar el Staphylococcus aureus metilino sensible. Es decir, podría haber una erradicación de la pseudomonas aeruginosa por la identificación rápida y por ende el tratamiento rápido, ¿sí? Muchas gracias.